Y en otros temas, Felicitas, a partir de mañana hay una fiesta de lectura en la capital del país. Sumamente importante, por supuesto, y que la gente debe de estar atenta a lo que les vamos a presentar a continuación, Juan. Sin duda alguna, me refiero a una feria de libros. Usted tiene una cita en el lobby del Auditorio Nacional porque inicia la 12ª edición del gran remate de libros que año con año pone al alcance ofertas de libros que no se pueden dejar pasar. Mire, la entrada es gratuita hasta el próximo día 3 de abril de las 10 de la mañana a las 9 de la noche y en esta ocasión más de 200 editoriales ofrecen descuentos de entre el 50 y el 80% para que no se falte a esta gran fiesta. Y para conocer todos los detalles de este encuentro saludamos con mucho gusto a Alejandro Gaspar, él es responsable de la programación del gran remate de libros 2018. Alejandro, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, platicar un poquito de lo que es el gran remate de libros que, como bien lo dijeron, entra en su 12ª edición. Que se va a llevar a cabo del 27 de marzo al 3 de abril en un horario de 11 a 19 horas. Pues es un evento que ya se ha vuelto una tradición en la Ciudad de México. Más o menos visitan este evento más de 100,000 personas, entonces es muchísimo. A lo largo de estos 8 días llegan visitantes del interior de la República y bueno, todos los capitalinos. Entonces bueno, estamos aquí para hacer una invitación para que acudan con toda la familia a este gran remate de libros, ya que bueno, se llevan a cabo no solo la venta de libros, sino también una programación de más de 250 actividades culturales, entre las que cabe destacar narraciones orales, charlas, lecturas en voz alta, conciertos, teatro, música. Entonces, bueno, quien asista a este gran remate de libros podrá encontrar una gran variedad de actividades culturales que van a complementar la venta de libros, en la que participan, como bien lo dijiste, 244 expositores que representan más de 800 sellos editoriales, no solo de la Ciudad de México, sino también de Latinoamérica y de España. Y por supuesto, Juan, para quien se queda en la ciudad o a quienes recibimos en estas vacaciones, es la gran oportunidad de tener a lo mejor ese libro que tanto han buscado y que probablemente no han podido encontrar, aquí seguro va a estar. Claro, es una excelente oportunidad para todos los lectores, ya que de alguna manera lo que hacen las editoriales es sacar de sus bodegas estos libros que estaban almacenados ahí y que generaban un activo fiscal o gastos de almacenamiento. Entonces las editoriales ponen nuevamente en circulación estos libros y son libros que al tratarse ya de libros que estaban embodegados, por así decirlo, vuelven a tener circulación y son títulos que muchas veces ya uno no encuentra en las librerías. Entonces es una excelente oportunidad para que aquellos lectores puedan ir ahí a husmear entre los libros, pasear y de verdad que se van a encontrar muchas joyas. Sin duda alguna, y además Felicitas con grandes descuentos, pero además actividades. Alejandro, mencionabas que va a haber muchas y me parece, te pregunto, ¿se va a conmemorar el nacimiento de varios escritores, 100 años de Pitamor, de Arreola, de quién más y cuáles van a ser pues las actividades alrededor de esto? Así es, mira, cada año brindamos un eje temático para el remate. Esta vez, 2018, se conmemora el bicentenario de la publicación de Frankenstein, el libro de Mary Shelley, y además 3 centenarios muy importantes para las letras mexicanas, el caso de Juan José Arriola, de Guadalupe Pitamor y del poeta Ali Chumacero. Sin embargo, cumplimos también con el festejo de otros escritores que cumplen 9 décadas de natalicio, el caso de Carlos Fuentes, Jorge Ibargüengoitia y Amparo Dávila. Por supuesto, es la mejor opción y algo muy importante para toda la gente, inicia el día de mañana, pero para que conozcan, bueno, pues con todo detalle el programa, horarios y las actividades, ¿dónde se puede consultar? Pues mira, es más fácil a través de nuestras redes sociales, tenemos el sitio web de la Secretaría de Cultura, que es quien organiza este evento, pero a través de las redes sociales ahora es muy sencillo, con un clic, ver toda la programación. Es a través de Twitter y de Facebook, es @remate de libros y Facebook /remate de libros. Ahí podrán encontrar toda la oferta cultural que ofrece este evento y que además está clasificado por temas, o sea, talleres, conciertos, actividades para niños, charlas, homenajes y toda esta vasta oferta cultural que ofrece el gran remate de libros, que efectivamente desde el día del mañana arranca a las 11 de la mañana hasta el martes 3 de abril, que culmina esta celebración en torno al libro. Oye, y también te preguntamos, porque pues siempre hay ese libro que no nos ha alcanzado, que queremos comprar, pero también regalar libros no solo es un obsequio,
felicitas. Sí. Es un elogio. ¿Van a aceptar tarjetas de crédito? ¿Cuáles son las facilidades para pagar? ¿Cuáles son las recomendaciones para asistir? Mira, en la página web justo tenemos una guía del visitante en la que cada uno que entre puede armar, digamos por así decirlo, su itinerario, ver también en el plano cuáles son las editoriales y por dónde iniciar, por dónde terminar. Y así es, muchas editoriales ofrecen algunas ofertas, ya lo dijimos, desde el 50% hasta el 70, 80, 90%, y muchas de estas editoriales aceptan pago con tarjeta. En el mismo vestíbulo principal hay algunos cajeros donde la gente podrá también sacar dinero, y bueno, efectivamente, regalar un libro siempre es una de las mayores virtudes. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo siempre uso el remate para comprar libros que voy a leer a lo largo del año. Pues sin duda es la mejor opción y ahí estaremos mañana o en estos días que podamos darnos una vuelta. Muchísimas gracias. Así es, los esperamos a todos. Muchas gracias.